Una es a través de ¿quién? Del sueño. La otra es a través de las visiones. Y la tercera es a través de la profecía. Y cada una de ellas tiene un compromiso y tiene un propósito. ¿Para quién? Para aquella persona que Dios ha escogido para que interprete lo que Él quiere hablar. Por eso dice que habla al oído del hombre. ¿En dónde? En sus sueños. Le aconseja lo que tiene que hacer. ¿A ti te ha hablado Dios? ¿Sí? ¿Cómo te ha hablado? A través de la profecía, las revelaciones, ¿verdad? Orando. Exactamente. En el silencio. Platicando con mi mamá en la semana, que Dios me estaba dando la palabra, le decía, ¿por qué crees que dejó Dios de hablar con el hombre? ¿Por qué le dijo a Moisés que si él lo veía iba a morir? ¿Por qué le dijo el Señor a Moisés que si él lo llegaba a ver iba a morir? Por la santidad, nadie estamos preparados, pero si en el huerto hablaba con Adán cara a cara, ¿qué pasó? ¿Porque no había qué? Dice, no había pecado. El hombre era puro como el Señor. Acuérdense que Adán fue hecho a su imagen y semejanza. Tú y yo somos hechos a esa imagen y semejanza. Pero Cristo vino a traernos una purificación para poder estar en comunión con Dios frente a frente. A Moisés le dijo, no puedo mostrarme cara a cara a ti porque en ti hay pecado. Necesito santificarte, purificarte para que puedas hablar conmigo. ¿Cómo bajó Moisés del monte después de haber hablado con Dios? Resplandeciente, porque lo purificó para poder hablar. Así es lo que la sangre de Cristo ha hecho en ti y en mí, purificarnos para tener ese resplandor para poder comunicarnos con Dios. Esta alabanza de purifícame es exactamente lo que Dios hizo en nosotros, para poder hablar con Él y Él tenga comunión con nosotros. Aquí a Job Job dice, exhortándonos, de una o dos maneras habla el Señor. A lo mejor no te va a hablar personalmente como platicamos tú y yo, pero te va a hablar en un sueño, te va a hablar en una visión, o te va a hablar en una profecía, o a través de tu oración, Él se va a comunicar contigo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A la medida que vas subiendo tu oración ante Dios, vas a llegar a tocar el corazón de Dios, y Dios va a consolar tu corazón y va a traer la petición de tu oración. ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo últimamente? La sanidad para nuestro pastor. ¿Sí? Y gracias a Dios tenemos que ser constantes en la oración. Y también pedirle, Señor, toca tú el corazón de nuestro pastor para que él escuche tu voz y entienda tu mensaje. Son dos cosas que se nos ha olvidado que no le hemos pedido a Dios. Y no nada más en él. Está también la vida del pastor José, que Dios guarde su caminar. ¿En dónde? De su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, y que en el trabajo no tenga piedras de tropiezo. Al contrario, que pueda desempeñar su trabajo conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del soldado que dijo, Señor, yo soy hombre sujeto a una autoridad? Pues al igual el pastor José es un hombre sujeto a una autoridad terrenal. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Aquí también tiene una autoridad espiritual que es Dios. ¿Sí? Y cada uno de nosotros a lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué escucho yo que mi hermana habló contigo, mi otra hermana habló contigo, pero yo no? ¿Acaso será cierto que tú hablas? ¿O nada más lo hacen para llamar la atención de los demás?
Pues déjame decirte que Dios habla de una o de otra manera. ¿Ven? De que Dios habla en los sueños, lo tenemos en la Biblia. ¿Cuál es? Alguien que me diga cuál es el sueño. Los sueños de José. ¿Pero qué crees? Que en estos sueños de José hubo confusión en la vida de José. No entendía el propósito de Dios. Porque él pensó que Dios lo iba a poner por rey en lugar de que sus hermanos. Que lo iba a poner por rey en lugar de su papá y de su mamá. Pero no fue así. Dios te da un sueño. Como ahorita acaba de decir Andrea. ¿Por qué la pluma? ¿Por qué verde? Porque Dios te está diciendo que escribas en su corazón los mandatos que hay en la Biblia. El verde significa siga. Él debe de seguir el camino de Dios conforme a su palabra. Acuérdense que en Proverbios habla que muchas veces nosotros vemos el camino que nos parece bien sin darnos cuenta que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Mas los caminos de Dios son rectos y perfectos. Escribe en el corazón de tu hijo al que amas estas leyes y que no se aparten de él ni de día ni de noche. Todo tiene un propósito. ¿Quieres interpretar los sueños? Ponte a orar. Pídele a Dios. José no sabía el por qué Dios le estaba dando estos sueños, por qué le estaba revelando estos sueños. Sin en cambio José, como era el hijo que su padre más amaba, ¿qué decía? Soy el preferido de mi padre, no estoy trabajando, ustedes sí, ahora hasta de Dios, porque Dios me ha prometido que me va a poner por rey por encima de ustedes. ¿No les dijo así? ¿Y qué pasó? ¿Lo adoraron sus hermanos o qué pasó? ¿Lo aborrecieron aún qué? Más. ¿Sabían interpretar los sueños los hermanos de José? ¿Sabían interpretar los sueños los hermanos de José cuando él se los dijo? Sí, porque lo aborrecieron, porque le dijeron, ¿cómo crees que vas a ser tú mejor que yo si yo soy más grande que tú? ¿Cómo crees que yo te voy a adorar a ti? Pero ¿qué hubiera pasado si José en ese sueño le dice a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir en este sueño? ¿Qué haces? Háblame, para que no haya confusión en mi vida. Y Dios le hubiera hablado. Después viene otro segundo sueño, que dice que el sol, la luna y las estrellas iban a ¿qué? A postrarse delante de él. Jacob también sabía interpretar los sueños. ¿Cómo crees? Si la promesa está en mí, que yo voy a ser padre de naciones, ¿cómo me voy a postrar yo a ti? Si el que se tiene que postrar eres tú en mí. Otra vez, José no pidió la revelación de estos sueños. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, ¿no? No lo vendieron a los egipcios, los vendieron a los amalecitas, y los amalecitas lo vendieron a los griegos. Fíjense todo lo que tuvo que hacer Dios para llevar al propósito. Cuando Dios nos da un sueño, lo que Él quiere es que nosotros le pidamos consejo a Él, porque Él te habla y te da consejo cuando estás durmiendo y te habla ¿dónde? Al oído. Si José le hubiera hablado a Dios y le hubiera pedido la revelación de sus sueños, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y le hubiera dicho, si te estoy poniendo en medio de ellos es porque de ti
voy a echar mano para que vengas tú y liberes a tu pueblo del hambre, de las cosas que van a acontecer. Pero nunca lo hizo. Fue vendido, fue encarcelado, le dio la revelación a los sueños del copero y del panadero. El copero se olvidó de él, siendo de que la revelación que Dios le trajo a José fue de bienestar para el copero, hasta que el Señor volvió a tocar el corazón del copero de decirle: recuerda quién te dio esta interpretación. No hablamos del panadero porque sabemos que el panadero murió. Él no iba a dar testimonio de José, sino era el copero. ¿Qué pasó? Tuvo un sueño el rey. ¿Y qué hicieron? ¡Ay, un hombre! Después de ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años? Pasaron años. Pero José aún no sabía cuál era. José oraba y le pedía a Dios: Señor, que no se olvide de mí el copero, que no se olvide de mí, de que le revelé su sueño. ¿Sabes algo? ¿Sabes qué le dijo el Señor? Tú no lo revelaste, te lo revelé yo. Volvemos otra vez. José no hizo lo indicado delante de Dios. ¿Cuál es lo indicado? Pedirle consejo y dirección a Dios. ¿Sí? ¿Qué causó el no pedirle a Dios la revelación? Enemistad con sus hermanos. Permitió que ellos hablaran mentira, porque le dijeron a su padre que había muerto, que un león lo había devorado, ¿no? Le llevaron su túnica llena de sangre. Y cuando hubo el hambre, que eran apenas 2 años, ¿a dónde los mandó Jacob? Allá. ¿Lo reconoció José a sus hermanos? Sí. ¿Sus hermanos lo reconocieron a él? No. ¿Por qué? ¿Por qué hubo olvido de él? Porque pensaron que ya nunca más lo iban a volver a ver. Porque lo vendieron como esclavo. ¿Saben quién fue el de la idea de venderlo? ¿Quién? Lean la Biblia. Lean la Biblia. El que salió en su defensa de él para que no lo matasen fue Judá. Por eso la tribu de Judá es bendecida por Dios. ¿Cuál es la tribu de Judá? Jerusalén y Belén. ¿Sí? No hay que matarlo. Pongámoslos en este hoyo y mejor vendamos. ¿Sí? ¿Hasta cuándo entendió el propósito José? Vamos a Génesis, capítulo 45. Génesis 45, versículos del 4 al 7. Del 4 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y José les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis. ¿Para quién? Para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque ¿para qué? Preservación de vida me envió Dios delante de quién. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió?
Dios, ¿para qué? Preservación de la vida de ellos. El 6 dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. El 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran ¿qué? Liberación. Entonces los sueños que Dios le estaba dando a Josué, ¿para qué eran? Para decirle, tú fuiste el escogido para traer la predestinación de cada uno de ellos. La liberación de esto que les va a acontecer. No para ponerlo como rey, no para que lo adoraran a él, sino ¿para qué? Para ayudar a su casa. ¿Para qué fuiste escogido tú? ¿Y para qué fui escogido yo? Para liberar a nuestra casa y darles el alimento que ellos necesitan. Exactamente. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha traído aquí. Para un propósito. ¿Cuál es? Liberar a nuestros hermanos. Entonces en los sueños siempre Dios te va a hablar para que venga la liberación. No es para que tú te exaltes y digas, estoy sobre todos ustedes. Ayer en la película, ¿cuál fue la pregunta que le hizo el sacerdote al muchacho? O más bien el muchacho al sacerdote. ¿Pero por qué? ¿Para qué todo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Sabes que José tuvo que pasar todo ese tipo de consecuencias para que despertara el amor en él? En él, porque en él había altivez. Lean la vida de José. Lean la vida de José. Fue al único que le hizo una túnica de color. Le puso una distinción. Pero José no sabía por qué esa distinción. Tú y yo tenemos esa túnica. Es la distinción. ¿Sí? Somos escogidos por amor de Dios. ¿Qué le dijo la mujer a la hermana? ¿Qué le dijo? Ya me cansé, ya no puedo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le dijo la hermana? Confía en Dios. Si en la palabra está la promesa que Dios va a cambiar los corazones, Él lo va a hacer. No, buscó la cita a la hermana y día con día oraba y que le decía, Señor, transforma su corazón de piedra en un corazón de carne, porque tu palabra dice que renovarás el corazón y darás un nuevo ¿qué? Espíritu. ¿Y Dios lo hizo? Sí. Dios permitió que pasara este joven por todas estas situaciones. ¿Para qué? Para que conociera a Dios y realmente dijera, es cierto, Él hizo todo esto por amor. Y si no hubiera resucitado Dios, no hubiera tenido victoria. Y la resurrección es la victoria que tú y yo tenemos el día de hoy. ¿Amén? Ok. Dice, visiones nocturnas. Vamos a ver otro de la Biblia que vio esas visiones nocturnas. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién, hermana linda? Daniel. Daniel. ¿Cuánto tiempo oraba Daniel? Punto número 1. Cuando fue llevado cautivo, ¿qué fue lo que él hizo?
¿No quiso comer qué, hermana? Dispuso en su corazón no contaminarse con la comida de quién, de ellos. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Ayunó, hizo ayuno. Para que tengamos revelación de las visiones de otros, tenemos que tener ayuno, oración y apartarnos de las cosas. ¿Acaso Nabucodonosor le dijo cuál había sido su visión? ¿Le mencionó algo Nabucodonosor? No. Daniel se puso a orar y a pedirle a Dios que le mostrase cuál había sido la visión del rey para darle la interpretación. Porque si no se la daba, ¿qué le iba a pasar a Daniel? ¿Le iban a qué? A matar. Llegó y le dio la interpretación. ¿De qué interpretación? De la estatua que había visto Nabucodonosor en visión. Del ídolo que quería levantar delante del pueblo. Y Daniel le dijo, no, espérate. Es que Dios te entregó a su pueblo en tus manos. No lo conquistaste tú. Fue Dios quien te lo entregó en sus manos. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese tiempo, acuérdense que habla en Jeremías, habla en Isaías, habla en Zacarías, que el pueblo fue rebelde a Dios, porque se hacían ídolos. ¿Sí? Y Daniel le dio esa interpretación. ¿Cuánto tiempo iba a estar el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? ¿Cuánto tiempo? 70 años. Después de esta visión, Daniel no se engrandeció ni se enorgulleció, sino al contrario siguió ¿qué? A pesar de que le cambiaron el nombre, él siguió confiando en su Dios. Muere Nabucodonosor, viene su hijo Balsasar a pedir igual. Él vio la visión de una mano que estaba escribiendo ¿dónde? En la pared del castillo, y le dio temor. Este rey, el hijo de Nabucodonosor, hizo hablar a todos los magos y a todos los hechiceros para que le dijeran qué pasaba. Pero hubo uno que le dijo, tu padre nombró a uno que tiene el espíritu de los dioses buenos. Háblale a él para que venga a interpretarte lo que estás viendo. Llegó Daniel y ¿qué pasó? Pero primero, antes de ir al rey, ¿qué fue lo que oró? Se puso a orar. Daniel era un hombre de ayuno, oración e integridad a Dios. Al igual que sus amigos. ¿Qué le pasó a sus amigos de él? Fueron echados al horno. ¿Por qué? Porque no se postraron delante de quién, de Nabucodonosor. A Daniel lo echaron al reposo de los dioses. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios. En el tiempo que el pueblo de Babilonia se ponía a adorar a sus dioses, él adoraba a Dios. ¿Y lo hacía oculto? No. Abiertamente. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces nos ocultamos para que nadie nos vea lo que estamos haciendo. No sabemos el propósito de Dios que tiene para nosotros, para revelar las visiones. Porque Dios quiere ponernos en un lugar especial. Si no, vengan conmigo al libro de Daniel. Capítulo 2, versículo 48. Daniel, capítulo 2,
versículo 48. Adelantito de Ezequiel. Amén. Dice la palabra: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador ¿de qué? De toda la provincia ¿de quién? Y fue jefe supremo de todos los ¿qué? A José, ¿por qué lo pusieron? ¿Como segundo de quién? De Faraón. Aquí a Daniel, ¿cómo lo pusieron? ¿Como gobernante de qué? ¿De toda la provincia de quién? ¿Y jefe de todos los sabios de quién? Llevamos 2 puntos. Llevamos 2 puntos. ¿Dónde te quiere poner Dios? En el lugar privilegiado, donde nadie puede ascender si no es con Dios. ¿Ya te diste cuenta dónde puso a Daniel? ¿Sí te has dado cuenta dónde te ha puesto Dios aquí? ¿Cuánta gente se ha acercado a preguntarte, ¿por qué vives de esa manera? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué le contestamos? Hay veces que les decimos, pues no sé. Nos escondemos. Nos escondemos. Cuando tenemos que decir, por el amor de Dios, es que estoy aquí. Y por el amor de Dios, tú también puedes tener este lugar. Amén. Vean, llevamos 2 puntos. El propósito de Dios para con José es el mismo propósito para con Daniel. Y es el mismo propósito que tiene para ti y para mí. Amén. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es el tercero? A través de la profecía. Él también nos habla. Y en la Biblia hay un profeta que fue menospreciado, que fue golpeado, fue encarcelado. Fue aquel profeta que tuvo que decirle al pueblo que tenían que marchar cautivos, que el pueblo le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a ir cautivos? Nos van a hacer sus esclavos. ¿Cómo crees? ¿En verdad eres tú el profeta de Dios? Porque hay este que nos dicen que no, que el Señor nos va a dar la victoria sobre ese pueblo, como siempre lo ha hecho. ¿Quién fue? ¿Quién escribió Lamentaciones? ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías. ¿Sabes que tú y yo somos esos Jeremías? Que Dios nos dice, va a pasar esto, tienes que hacer esto, esto y esto. Señor, ¿cómo se lo digo? Pregunta, ¿Natán tuvo miedo al ir a decirle a David lo que había hecho? Claro que tuvo miedo. Porque imagínate, tú vas y le dices al profeta, al rey, ¿qué va a hacer el rey? Le va a cortar la cabeza, ¿no? Pero ¿qué crees? Cuando Dios te manda, es porque Dios te pone por encima de todo rey y todo presidente del país. Porque vas, recomes reyes y Señor de señores. Y vas respaldado por Él. Entonces Jeremías también habló. Hubo hasta la confrontación con el profeta. ¿Qué?
profeta? Vamos a verlo. Vamos a ver primero por qué Dios le reveló a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 19. Y vean, y aquí me van a decir otro personaje igual que Dios le habló y que le contestó de la misma manera. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 19. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, ¿de qué? Te di por profeta. ¿A quién? Aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Te di por profeta. ¿A quién? ¿A quién le dijo esto? A Jeremías. Y vean el 6, Jeremías hablando. Y yo dije, exclama, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy ¿qué? ¿Quién dijo las mismas palabras? ¿Quién fue el que le dijo, Señor, si soy tardo para hablar? ¿Qué hizo aquí Jeremías? No, tampoco. Si José nunca le preguntó al Señor por la revelación, Daniel se propuso en su corazón serle fiel ¿a quién? A Dios. Aquí Jeremías está reconociendo y le está diciendo, Señor, ¿cómo me das tú un cargo de profeta si soy un niño espiritualmente? No sé cuál es la función de un profeta, ni lo que tiene que hacer, ni decir. ¿Cómo yo, con pensamiento de niño, voy a ir a hablarle a tu pueblo si no sé qué he de hablar? Señor, no sé cómo me envías a mi vecino, si no sé de qué manera hablarle, para que él abra su corazón y entres tú. Enséñame y muéstrame lo que tengo que decir para poderle hablar a él, para que tú estés con él. ¿Sí? Vean cómo Dios te va preparando y Dios... Exactamente. Es lo que nosotros también tenemos que hacer para cuando vamos a hablar una profecía, pedir primeramente la dirección de Dios y Él nos confirme su profecía. Porque si no nos la confirma, nunca la va a respaldar. ¿Sí se acuerdan qué es un profeta? Lo vimos en una clase. ¿Qué representa el profeta? Es la voz audible de Dios. La voz audible de Dios. Cuando tú vas como profeta, eres la voz audible de Dios. ¿Ven? ¿Qué más dice? El 8. Del 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque ¿qué? Y dirás todo lo que ¿qué? 8. No temas delante de quién, porque contigo ¿qué? Y extendió Jehová su mano y ¿qué? Amén. ¿Dios las ha puesto en tu boca? ¡Claro! ¿Dios está contigo? Sí. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Estaré con vosotros hasta aquí, hasta el fin del mundo, ¿no? Te dijo, nada más voy a estar contigo ahorita, mañana quién sabe, pasado, no sé. Dijo, hasta el fin del mundo. ¿A cuántos
nos ha dado temor hablar. Así. A mí me ha dado temor. Digo, híjole, ¿cómo le voy a hablar a él? ¿Qué tal si me agrede? No me voy a dejar. Humanamente, así estamos, luego pensamos. Y lo digo delante de Dios, porque me ha pasado. Pero dice ahí, no tengas temor, yo toco tu boca y te pongo tus palabras. Y si Dios te manda a él, es porque ya Dios hizo la obra en él. Y llegas, le dices, Cristo te ama. ¿Por qué dices que Cristo me ama? Porque Él pagó en la cruz tus iniquidades y mis iniquidades, tu maldad y mi maldad. Porque el castigo que Él recibió era tuyo y mío. Y empiezan a decirte, ¿y por qué lo hizo? Porque te ama. Ayer lo vimos en la película. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama, por amor. Y palabras tan sencillas. ¿Ves cómo Dios transforma los corazones de la gente? La hermana Eli dijo algo de Jonás. Jonás sabía que Dios iba a transformar y iba a perdonar el pueblo de Nínive. Sí, porque lo conocía. ¿Tú crees que va a transformar el corazón de tu vecino, de tu hermano? Claro que sí, porque tú conoces el poder de Dios y porque tú vas a hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 10. Mira que te he puesto en este día ¿sobre qué? ¿Y sobre qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Amén. ¿Qué más promesa quieres de Dios? ¿Qué más queremos nosotros de parte de Dios? Pero hay un punto. No dice para juzgar ni castigar, ni para condenar ni señalar, sino para edificar y ¿qué? Y plantar. ¿Qué vamos a plantar? Versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? Ponle aquí tu nombre, Eli, Araceli, Lourdes, José, Isaías, Rosita, Andrea. ¿Qué ves tú? Dice, veo una vara de ¿qué? Y me dijo que va bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla, ¿por qué? Por obra. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? He puesto en ti la palabra que debes de llevar. Te he dado a ti este libro, el cual te va a hacer crecer. Amén. Dice, y vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está ¿hacia dónde? Hacia el norte. Aquí ya Dios le estaba revelando lo que iba a pasar con el reino del norte y el reino del sur, la división que iba a haber. ¿Sí? Lo que es el reino del sur, que eran 2 naciones, y el reino del norte, que eran ¿qué? 10 naciones. Ya Dios se lo estaba mostrando. Pero ¿qué crees? Que hubo profetas que entorpecieron esta profecía, lo que Jeremías hablaba. Y el profeta que yo te digo que fue confrontado por él y Dios le dio muerte delante de los ojos de Jeremías, está en Jeremías capítulo 28, versículos del 5 al 9. Vamos a ver quién es. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquiera que se interponga a lo que Dios está hablando y a lo que Dios está ordenando, lo va a apartar de tu camino.
¿Sí? Porque no te rechazan a ti. ¿Están rechazando a quién? A Dios. Versículo 28, capítulo 28, versículos del 5 al 9. Déjenme llegar porque se me traba mi aplicación. Jeremías, capítulo 28, versículos del 5 al 9. Dice el 5: Entonces respondió el profeta Jeremías, ¿a quién? Al profeta Ananías. ¿Delante de quién? ¿Y delante de quién? ¿Que estaban en dónde? Fíjate hasta dónde te va a mandar Dios, ¿eh? Fíjate, ¿quiénes estaban? Estaba el profeta Ananías, estaban los sacerdotes y estaba ¿quién? El pueblo de Dios. ¿Dónde era el centro de reunión? En su casa. Versículo 6 dice: Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová y confirme Jehová tus palabras, diciéndole al profeta. Ya después ya lo ven si quieren, y es que aquí habla el profeta Ananías, que no tenían que ir cautivos, que porque Dios les iba a dar la victoria y eso. Y Jeremías dijo, ok, amén, sea así, que dé la victoria aquí y no los lleve cautivos tanto tiempo, ¿no? Pero qué bueno, pero Jehová ha dicho esto. Veamos lo que dice. Así lo haga Jehová y confirme Jehová tus palabras, Ananías, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron ¿qué? Guerra, aflicciones y contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y aquí da la referencia, dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de ¿quién? Que Jehová en verdad envió. Entonces, como profeta, ¿Dios te va a mandar a que hables guerra, destrucción? No. Dios te va a mandar a que hables paz, amor. Y cuando esto se cumpla, van a decir verdaderamente Él es profeta de Dios, o Él es siervo de Dios, o Él es hijo de Dios, porque ha hablado verdad de Dios. Amén. Y veamos el versículo 29:10 de Jeremías. El nombramiento que Dios da y lo que Dios habla. Y con eso vamos a concluir. Bueno, concluimos con Daniel 9:2. Dice 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan, ¿qué? 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver ¿a dónde? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ¿quién? De vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? ¿Y no de qué? Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice ¿quién? Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Crees? ¿Lo crees? Créelo, porque Él nos ha traído del lugar donde nos envió. Porque Él ha hecho cumplir su palabra. Ahora podemos buscarle y lo podemos encontrar. ¿A través de qué?
de nuestra oración. ¿A través de qué? De nuestra comunicación. Porque aquí lo dice. Él va a hacer cumplir su tiempo. Dice que 70 años van a pasar y Él va a volver. ¿Para qué? Despertarnos y poner en nuestro corazón, ¿qué? Sus palabras. Porque este es Dios. Y ¿sabes algo bien hermoso? Que vas a tener un reconocimiento por parte de la gente. Y este reconocimiento de Jeremías, ¿sabes quién lo tuvo? Daniel. Daniel reconoció que Jeremías era el profeta de Dios. Amén. ¿Quieren comprobarlo? Daniel dice la palabra. En el año primero de su reinado, aquí habla de Darío. Dice, yo Daniel miré atentamente. ¿En dónde dice que miró atentamente? ¿El número de qué? ¿Que habló quién? ¿Que había de qué? ¿Que había de cumplirse las desolaciones de quién? ¿Cuánto tiempo? Versículo 3, ¿qué dice? ¿Se cumplió esa palabra de Jeremías? Lo que leímos en el 29. ¿Quién lo reconoció? Daniel. ¿Qué le dijo? Ciertamente hemos desobedecido a tus profetas. ¿Sí? ¿Por qué desobedecieron? Por la rebelión, por la desobediencia. Y a veces nos ha pasado a nosotros. ¿Pero qué crees? Que Él nos sacó de esa inmundicia para traernos aquí, para llenarnos de paz, para llenarnos de su sabiduría, para darnos ese consejo, para poder aconsejar a los demás. Amén. Entonces, ¿te das cuenta por qué Job decía que de una o de dos maneras habla el Señor? Y cómo el Señor dice, después de esto me buscaréis. Y vimos a Daniel que dice que él que oraba, ayunaba, se vestía de cilicio y de ceniza. ¿Para qué? Para orarle ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacemos hoy nosotros? Ayunar, orar, leer su palabra, llenarnos de cilicio. El cilicio representa la humildad y las cenizas representan el amor que tienes tú por tu prójimo. Amén. Entonces, cada que nos hable un profeta, no tenemos por qué menospreciar su palabra, porque recuerden que el profeta es la voz audible de Dios. ¿Sí? Y antes de pedirle a Dios, Señor, muéstrame tu revelación a lo que has hablado a través de este hombre, o de este profeta, o de este instrumento tuyo. ¿Qué quieres para mi vida? Y Dios te va a decir, quiero un lugar privilegiado para ti, porque tú estás en mi reino y juntamente conmigo reinas. Y reinamos juntamente con Él. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.